Señor, tengan todos muy buenos días. Sean todos bienvenidos a esta reunión. Ojalá y todos, hermanos, podamos estar contentos, gozosos. Bienvenidos los que nos acompañan. Creo que Dios, hermanos, nos está buscando, ¿verdad?, las almas que están perdidas de una o de otra manera. Y a veces nosotros no podemos comprender cuáles son los planes que Dios tiene para nuestra vida. Y a veces nos resistimos a obedecer la voluntad de Dios. Sin embargo, hermanos, Dios es tan bondadoso, tan amable, tan paciente, tan bondadoso, que nos da el tiempo necesario para que nosotros o los que están buscando a Dios puedan, ¿verdad?, darse esa oportunidad de conocer a Dios. A veces, hermanos, nosotros nos preguntamos, o como cristianos nos entristecemos, ¿verdad?, de que el Evangelio es predicado, se enseña, se predica, se habla de Dios y las personas escuchan. Hay personas que creen en el Evangelio, pero pasa el tiempo, hermanos, y se alejan. Y a veces como cristianos nos entristecemos, ¿verdad?, por la situación de aquellos hermanos que se han apartado del Evangelio y se desligan de Cristo. Pero Jesús, hermanos, desde que Él estuvo durante su ministerio, habló y enseñó, hermanos, que estas cosas son normales y naturales. La parábola del sembrador, hermanos, la encontramos allá en Lucas capítulo 8. Dijo Jesucristo, hermanos, dice Lucas capítulo 8, versículo 4 en adelante: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a Él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Jesús, hermanos, hablando, ¿verdad? Y dice el verso 4, juntándose una gran multitud. Usted y yo, hermanos, hemos leído en la Biblia y sabemos cuánta gente seguía a Jesús. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña de que mucha multitud venía hacia Jesús porque tenían la necesidad de ser sanados. Enfermos, gente que veía los milagros, incluso había gente que seguía a Jesús únicamente por los alimentos. Cuando Jesús alimentó a 5,000 hermanos y Jesús empezó a predicar la verdad, entonces dice que muchos volvieron atrás. Muchos estaban siguiendo a Jesús, hermanos, por los milagros que Él hacía, por la comida, por tener la curiosidad. Y dice, ¿verdad?, Jesús, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a Él, les dijo por parábolas. Jesús, hermanos, empezó a hablar por parábolas con un propósito. Y esta parábola, hermanos, que Jesús menciona y dice, ¿verdad?, el verso 5, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue ahollada, y las aves del cielo la comieron. Allá va el sembrador, hermanos, a sembrar la semilla que Dios enseña, ¿verdad? Y como he dicho, muchos se dedican a hacer este trabajo, a sembrar, a hablar de Dios. Pero ¿qué pasa? La multitud, las personas, dice, ¿verdad?, que están ahí dispuestas a escuchar, están oyendo, pero dice en la parte final del verso 8, el que tiene oídos para oír, oiga. Muchos escuchamos, sabemos quién es Jesús, sabemos que es necesario obedecer a Jesús, pero ¿qué estamos haciendo por agradar a Dios? A veces oímos, pero por un oído entra y por el otro sale. Y Jesús, hermanos, está hablando y diciendo, ¿verdad? Y dice que habló por parábolas.
Una parábola, hermanos, es una narración ficticia breve sobre un tema que pudo ocurrir realmente en la vida o la naturaleza, donde por medio de la analogía o semejanza se forma una moraleja. Algo que vamos a rescatar, un aprendizaje. Y aquellos hombres, hermanos, ahí en Lucas, dice que una gran multitud y de cada ciudad venían a él, y empezó Jesús a hablar por parábolas. Y concluyó el verso 8 diciendo, ¿verdad? El que tiene oídos para oír, oiga. En esta mañana, hermanos, ¿cuántos estamos dispuestos a oír la palabra de Dios, pero a oírlo y a hacerla? Porque esto es lo que Dios está buscando. Verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Usted podrá conocerse todo el Nuevo Testamento, pero de nada nos sirve conocernos todo el Nuevo Testamento si no lo aplicamos en nuestra vida. Si usted y yo no estamos dispuestos a crecer en el Evangelio. ¿Se ha puesto a pensar, hermano, hermana, amigo oyente, qué tipo de tierra somos? ¿En qué tipo de tierra Dios ha sembrado su palabra en nosotros? Decía, ¿verdad? Dice, la semilla es la palabra de Dios. Lucas capítulo 8, versículo 11. Dice, ¿verdad? En este mismo versículo, en este mismo capítulo, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Aquel hombre que salió a sembrar, hermanos, es aquel que hace el trabajo de Dios. Que sale y predica, que sale y visita, que sale y enseña lo que Dios manda que hagamos. Aquel sembrador que a veces menospreciamos, que no le hacemos caso, que lo menospreciamos porque no estamos tan interesados en conocer la palabra de Dios. Dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y dice, ¿verdad? Allá en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Usted y yo, hermanos, reconocemos, ¿verdad?, que la semilla es la palabra de Dios. Y por medio de la palabra de Dios dice que somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Estamos, hermanos, contentos, dichosos, gozosos de haber recibido la palabra de Dios en nuestra vida, de que Dios haya sembrado su semilla en nosotros. Usted, hermano, amigo oyente, ¿qué está dispuesto o qué tipo de tierra está dispuesto a hacer delante de Dios? Dice también, ¿verdad? La semilla es la palabra de Dios, dice 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Para que la palabra de Dios, hermanos, cause efecto en nuestra vida, dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses que es en los creyentes, en aquellos que creen en Dios. Porque aquel que no cree en Dios, hermanos, la palabra, la semilla sembrada no va a hacer ningún efecto en nuestra vida. Vamos a seguir viviendo en nuestra vana manera de vivir. Pero si usted y yo somos creyentes, la palabra de verdad, la palabra de Dios, va a crecer en nosotros. La pregunta ahora sería, ¿qué tipo de tierra soy yo? ¿Qué tipo de tierra somos, hermanos? ¿O qué tipo de tierra queremos ser? Porque en realidad Dios está buscando, como dije, adoradores que le busquen, que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Estamos, hermanos, dispuestos a dejar crecer esa semilla dentro de nosotros? Hacer que esa palabra de Dios, hermanos, abunde más y más día con día en nuestra vida. ¿O estamos dispuestos a ahogar esa semilla? La palabra de Dios, hermanos, la semilla es la palabra de Dios, según Lucas lo que está enseñando. Pero dice, ¿verdad? En esta parábola encontramos varios tipos de tierra. Dice, ¿verdad? Y empieza a explicar ahí en Lucas capítulo 8, versículo 12, y nos dice, ¿verdad?
que la palabra de Dios, vamos a leer Lucas 8:12, dice: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean ni se salven. Allá está el sembrador, hermanos, saliendo a sembrar la semilla, tirando la semilla o sembrando la semilla en la tierra. Pero dice, ¿verdad?, que hay personas o hay tierra que está junto al camino. Y si usted ha caminado en vereda, sabe que cuando hay una vereda, esa tierra es muy dura. Incluso el pasto no crece, porque cuando esa vereda es transitada, usted puede ver el camino trazado. Porque como pasa mucha gente, la tierra es dura y no deja las personas no dejan que crezca nada. La semilla, hermanos, que cayó junto al camino, dice que son los que oyen. ¿Se ha puesto a pensar cuántas personas oyen el Evangelio? ¿Cuántas personas abren las puertas de su casa para que se les predique el Evangelio? Pero dice la palabra de Dios, allá en Mateo capítulo 22, versículo 33, vamos a leerlo. Mateo 22, 33 nos dice: Mateo 22, 33 dice: oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. La gente, hermanos, estaba dispuesta siempre a escuchar. Mayormente las personas no se niegan a escuchar. Escuchan, prestan atención, pero no están oyendo, como dijo la parábola. Dice también allá en Marcos capítulo 4, versículo 12 nos dice: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Sabe qué es lo que hace los que somos tierra, que estamos en el camino? Dice, ¿verdad?, que son los que oyen. Pero dijo Marcos en el capítulo 4, verso 12, ¿verdad?, que muchos van a escuchar, pero no se van a convertir, para que sus pecados les sean perdonados. ¿Cuánta gente se le ha enseñado, se le ha predicado, pero dice no, será en otro tiempo? Y dijo Marcos, ¿verdad?, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. ¿Cuántos predicadores se rascan la cabeza diciendo, ¿por qué hay personas que no entienden? Dios nos enseña y nos dice, ¿verdad?, que Él mismo habló en parábolas para que muchos oyeran, pero no entendieran qué estaba pasando. Dice Santiago capítulo 1, versículo 23. Santiago 1:23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Dice Santiago, ¿verdad?, que hay quienes oyen, pero no hacen. El Evangelio, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que ser oidores, pero hacedores de la palabra de Dios. Dice también, ¿verdad?, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Aquella tierra que está en el camino, o la semilla que cayó en la tierra que está en el camino, dicen que son aquellas personas que oyen el Evangelio, aceptan que se les predique, se acercan, les interesa escuchar de Dios, pero dice que luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. He visto a personas que prestan atención, aparentemente entienden y tienen temor de Dios, pero permiten que llegue el diablo a sus vidas y todo lo que se les ha enseñado acerca de la palabra, de esa semilla sembrada, dejan que llegue el diablo y quite del corazón de ellos la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 13, Juan en su capítulo 13, verso 2 nos dice:
Y cuando cenaban, comenzó, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. El diablo, hermanos, tiene la capacidad de poner cosas en nuestro corazón, así como de arrebatar la palabra sembrada, aquella semilla sembrada en nuestros corazones. Pero eso, hermanos, lo permitimos nosotros, o lo permiten aquellas personas que no están dispuestas a hacer la voluntad de Dios. Dejan que el diablo llegue, y cuando se les ha predicado, han oído la palabra, han oído el evangelio, y como dijo Marcos, aquellos que escuchan pero no entienden, aquellos que ven pero no hacen lo que Dios manda y no van al arrepentimiento de sus pecados, permiten que el diablo llegue y quite de su corazón esa palabra que fue sembrada, que es la palabra de Dios. Y dejamos, hermanos, que el diablo ponga en nuestro corazón cosas que no nos convienen. Y el diablo, hermanos, tiene la capacidad para poner en nuestro corazón, cuando nosotros lo permitimos, también de quitar. Dejamos, hermanos, que el diablo gobierne nuestra vida, y ahí está listo para quitar lo que hoy fue sembrado. Quizás usted escuchó la palabra de Dios ayer, y todo lo que fue sembrado en su corazón ya dejó, ya permitió que el diablo llegue y lo arrebate. Y nuevamente usted está sin temor delante de Dios porque ya olvidó todo lo que fue sembrado en su corazón. Dice también, para que no crean y se salven. ¿Cuál es el propósito, hermanos, del diablo? Quitar de su corazón lo sembrado, la semilla. El diablo, hermanos, quiere que usted y yo no nos salvemos, no creamos. Ahí está el diablo, feliz. No, ya estoy a punto de perderlo. Eso no es posible. Voy a entrar a su corazón porque él no tiene la confianza, la convicción en Dios. Él solo ha oído, pero no ha hecho lo que Dios manda. Y hermanos, oír y no hacer, eso nos quiere decir que no nos vamos a salvar solamente por oír la palabra de Dios. Dijo Pablo a los romanos que la fe viene por el oír. Y cuando nosotros oímos, pero dejamos que el diablo arrebate de nuestro corazón esa semilla sembrada, entonces no va a haber fe. Y dijo el escritor a los hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Queremos, hermanos, que Dios nos ayude a conservar la semilla que se ha sembrado en nuestro corazón, pero no obedecemos a la palabra. Entonces viene el diablo y entra y quita lo sembrado. Dice que el diablo únicamente hace este trabajo para que no crean y se salven. Hermanos, el diablo ya no tiene salvación. Él ya no puede alcanzar misericordia delante de Dios porque ya ha sido condenado. Pero usted y yo estamos aquí para alcanzar misericordia delante de Dios por medio de la fe, de que creamos en Cristo y que hagamos su voluntad. Dice 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 25 al 26 nos dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que el diablo tiene autoridad. El diablo puede poner en nuestro corazón, y el diablo, hermanos, nos tiene cautivos. Porque podemos nosotros, hermanos, estar dejando crecer la semilla de Dios, pero cuando viene el momento en que debemos aplicar el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios en nuestra vida, ofendemos a Dios. Sabemos que no debemos hacer lo malo, pero lo hacemos porque no aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas. El diablo, hermanos, quiere que nosotros no creamos, que nosotros no seamos salvos. Ya vemos cristianos, hermanos, que ahí estamos sin creer, sin confiar plenamente en Dios, sin creer que esa semilla, hermanos, crezca en nosotros.
Jesús habló, hermanos, y dijo, ¿verdad?, que hay quienes, o la semilla cae en tierra que está junto al camino, pero esa tierra, hermanos, esa comida, ¿qué pasa? Bueno, vamos a continuar sin las diapositivas. Algo le pasó. No, sí está encendida la copa. Es el cañón. Sí. Bueno, decía, ¿verdad? La tierra que, hermanos, la semilla que ha caído en la tierra. Volvemos a Lucas, capítulo 8. Verso 5 decía, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue ahollada y las aves del cielo la comieron. Las aves del cielo, hermanos, representan, ¿verdad?, al enemigo, a aquel hombre que viene y arrebata la palabra sembrada, la semilla. Pero también dice, ¿verdad?, allá en Lucas capítulo 8, verso 13, y explica Jesús explicando la parábola, diciendo, ¿verdad?, porque muchos no entendían. Y el verso 9 dijo, y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Los mismos discípulos, hermanos, estaban ahí preguntándole a Jesús y diciéndole, ¿qué significa esta parábola? Muchos de nosotros, hermanos, a veces no comprendemos la voluntad de Dios. Pero también Jesús habló y dijo, ¿verdad? Y dijo que había tierra que estaba sobre la piedra. Verso 13 nos dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ahí está, hermanos, diciendo Jesús, ¿verdad? Dice el verso 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, como he dicho, muchos están dispuestos a oír, dice Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, en su versículo 23 nos dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dice Pablo, ¿verdad?, que los que han oído del Evangelio que se predica en toda la creación. Predicar, hermanos, es nuestro deber. Sembrar la semilla, hermanos, es nuestra obligación. La semilla, hermanos, va a caer, como he dicho, quizás en tierra que está junto al camino y es arrebatada por Satanás, pero dice, ¿verdad?, que hay también semilla que cae sobre la piedra. Y dice que son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. ¿Se ha dado cuenta, hermanos, que hay personas que se les predica el Evangelio e inmediatamente oyen el plan de salvación y lo que Jesús está ofreciendo a la vida de cada uno de nosotros y dicen, yo quiero gozar de esa bendición? Inmediatamente reciben la palabra con gozo. Y recibir la palabra implica, hermanos, creer y hacer la voluntad de Dios. Dice allá en Mateo capítulo 28, Mateo en su capítulo 28, versículo 8 nos dice, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, dice que he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Hay personas, hermanos, que están dispuestas a hacer el mandamiento de Dios, dice allá en Hechos también capítulo 8. Hechos capítulo 8, en su versículo 8 nos dice, así que había gran gozo en aquella ciudad, porque muchos hermanos habían creído y la palabra de Dios se había predicado. Hay quienes reciben la palabra de Dios con gozo. Y no es necesario que conozca todo el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, porque cuando hemos entendido
que necesitamos el bautismo para el perdón de nuestros pecados, entonces estamos recibiendo la palabra de Dios con gozo. Pero dice, ¿verdad?, que los que son sobre la piedra, hay gente que escucha y recibe la palabra de Dios con gozo, obedece, va a las aguas bautismales, pero dice, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Santiago capítulo 1, versículo 2 nos dice, y debemos tener cuidado, dice Santiago capítulo 1, verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué hacemos muchos? Y como he dicho, como lo dije al principio, a veces nos entristecemos porque hay hermanos que se apartan de la verdad, dejan de obedecer el evangelio de Cristo, y podemos nosotros, hermanos, por medio de las parábolas de Jesús, reconocer qué tipo de tierra somos. Vemos a nuestros hermanos que quizá la semilla fue sembrada y son tierra sobre la piedra. La raíz, hermanos, no puede crecer en las piedras. Pero dice que cuando vienen las pruebas, el tiempo de las pruebas, se apartan. ¿Y cuántos se les ha predicado? ¿Cuántos han recibido la palabra de Dios con gozo en sus vidas? Y cuando viene la prueba, se apartan. Se alejan del evangelio. Dice también la que cayó entre espinos. Lucas capítulo 8, versículo 14 nos dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Dijo Lucas, hermanos, que Jesús mencionó en su parábola que la semilla que cayó entre espinos, estos son los que oyen. ¿Se ha dado cuenta que para que la semilla sea sembrada tenemos que oír? Se tiene que oír primero quién es Jesús. Y dice, ¿verdad? Pero yéndose, muchos hermanos creen en el evangelio, pero no están dispuestos a perseverar. Dice allá en Hebreos capítulo 10, verso 25 nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Podemos darnos cuenta, hermanos, cómo muchos se apartan de la iglesia. Se les ha predicado el evangelio, pero dejan de congregarse. Y entonces, hermanos, ahí hay un gran problema. Dice, ¿verdad? Son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Estos hombres o este tipo de personas que somos como tierra entre espinos, ahogamos la semilla de Dios, ahogamos la palabra de Dios, no dejamos que crezca en nuestra vida, y podrán pasar años y no hay un crecimiento espiritual. Dice la palabra de Dios que son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Dice allá en 1 Timoteo capítulo 6, verso 9 y 10, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Se da cuenta cómo el afán por las riquezas hace que la palabra de Dios, hermanos, que la semilla de Dios que ha sido sembrada en nosotros se ahogue? Por ahí a veces hay personas que les gustan las plantas, pero una planta, hermanos, necesita cuidado. Hay plantas que son de sombra y si deja que les llegue el sol se mueren. Hay plantas que necesitan el sol y usted tiene que saber qué tipo de plantas. Y tiene que estarlas regando y podando. Y a veces queremos y decimos, es que mis plantas no crecen. Nunca las cuida, nunca las riega. Al contrario, las amontona ahí y les pone cosas encima. ¿Va a crecer una planta así? No. Y hermanos,
La tierra que está entre espinos hace eso con la semilla de Dios. La semilla de Dios, hermanos, no puede crecer porque los afanes, las riquezas y los placeres de la vida la ahogan. ¿En qué dedica su tiempo? Señores, yo quiero que la palabra, que esa semilla sembrada crezca en mi vida, pero no dejo mi trabajo, no dejo mis amigos, no dejo mis vicios, no leo la palabra de Dios. ¿Cómo voy a crecer? ¿Cómo va a crecer esa semilla en mi vida? No. Al contrario, más fiestas, más trabajo. Ahogamos. Nosotros mismos ahogamos la semilla que ha sido sembrada en nosotros. Dice, estos no llevan fruto. Y en eso debemos preocuparnos, porque habemos cristianos que no nos preocupamos por llevar fruto. Y Jesús lo ha dicho. Por sus frutos los conoceréis. Dice Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, verso 8 nos dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y dice también aquí mismo en Mateo capítulo 21, verso 43 nos dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. La semilla, hermanos, que ha caído entre espinos va a ser ahogada. Y cuando nosotros, hermanos, no llevamos frutos dignos de arrepentimiento, dice que la palabra, el reino de Dios, dijo aquí en Mateo 21:43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Debemos preocuparnos. ¿Estamos dando frutos al Señor? Dice, ¿verdad? Y será dado a gente que produzca los frutos de Él. En la Biblia, hermanos, nosotros podemos encontrar multitud de textos donde dice que el hacha está puesta al pie del árbol. Porque un árbol, hermanos, que no da fruto, la palabra de Dios, la semilla que fue sembrada en él, se está ahogando. Debemos preocuparnos. Dice Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Está dando los frutos que Dios demanda? O quizás en esta lección nos estamos dando cuenta, hermanos, que somos tierra que está entre espinos, ahogando la palabra de Dios. Y aunque podamos ahí estar aún firmes temporalmente, hermanos, dice la palabra de Dios que al final la palabra, la semilla, va a ser ahogada. Y vamos a terminar como aquellos que se han ido primero, aquellos que estaban sin raíces, que cuando vino la prueba desaparecieron. Pero dijo Jesús, hermanos, también, y habló de la semilla que cayó en buena tierra. En esas personas que de corazón limpio, hermanos, están buscando a Dios, que quieren agradar a Dios, que buscan, hermanos, dar el fruto que Dios demanda. Estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída. ¿Y qué es retener? Cuando usted tiene algo importante, lo cuida. Por ahí había una historia, ¿verdad?, de una pata que daba huevos de oro. ¿Qué hacía el dueño? ¿Quería venderla? No, quería retenerla. Cuando usted y yo encontramos algo bueno, algo valioso, queremos cuidarlo. Pero muchos vemos a la palabra de Dios como algo insignificante. No nos interesa. Pero dijo Dios que hay tierra buena en la cual cae la semilla y los frutos, hermanos. Dice ya en 1 de Pedro capítulo 2, 1 de Pedro capítulo 2, verso 20 nos dice, pues 2:20 nos dice:
Pues qué gloria es si pecamos, si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Usted y yo, hermanos, podemos ser humillados, abofeteados, y nos pueden pegar o humillar sin servir a Cristo. Pero dijo el apóstol Pedro, diciendo, ¿verdad? ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados? ¿Qué gloria obtenemos? Si aún estando en el mundo podemos ser golpeados, abofeteados, pero lo soportamos. Y dice, ¿verdad? En la parte intermedia, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si por predicar el evangelio, hermano, hermana, sufrimos, somos abofeteados, soportemos con gozo, porque esto es aprobado delante de Dios, dijo Jesucristo. Y debemos notar, hermanos, que dan buen fruto con perseverancia. La semilla, hermanos, que ha caído en buena tierra, dice que son los que reciben, o esos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Han escuchado, han aceptado a Jesús y la retienen y dan fruto con perseverancia. Cuando tenemos un árbol, hermanos, frutal y sabemos cada qué tiempo da frutas, esperamos obtener frutos. Si tenemos duraznos, sabemos que ya es temporada de duraznos, sabemos que nuestro árbol va a dar duraznos. Pero si usted tiene un árbol de duraznos y nunca le da un durazno, ¿para qué lo quiere? Si cuando se seca el durazno está bien feo, dijeran muchos, son puros palos. Y cuando va a dar su fruto el durazno, hermanos, el árbol se pone hermoso, sus hojas verdes y sus florecitas rosadas. Y cuando obtenemos el fruto nos alegramos. Dios, hermanos, quiere que nosotros llevemos fruto y que retengamos, como dijo la palabra. Dice Apocalipsis, para concluir, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 nos dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios, hermanos, demanda que seamos fieles, que nos esforcemos, que llevemos fruto como Él demanda. Y que no nos extrañemos, van a haber personas, hermanos, que van a escuchar la palabra y ni siquiera la van a aceptar, porque el diablo va a quitar la semilla sembrada de sus corazones para que no crean y se salven. Van a haber, hermanos, también, o van a haber personas que sí van a obedecer, van a creer rápido, pero cuando venga la prueba, se van a ir. Y debemos, hermanos, estar conscientes que existen este tipo de personas. Van a haber también aquellos que van a perseverar, pero la riqueza y los afanes y los placeres de la vida al final van a hacer que ellos se aparten del evangelio. Procuremos, hermanos, ser una buena tierra como la que Dios demanda y resistamos a las tribulaciones y problemas que se nos presenten día con día. Retengamos, hermanos, la palabra de Dios y la hagamos crecer día con día más y más dentro de nosotros, para que, como dijo Dios ahí en Apocalipsis, Dios nos dé la corona de vida que tiene reservada para los que creen. Espero, hermanos, nos pueda ayudar a esta lección. De mi parte es todo y que el Señor les bendiga.